Ilustrado se va a basar en todos esos nuevos derechos, ese nuevo concepto de ciudadanía que sale de la Revolución Francesa y que, como os digo, están excluidas las mujeres. Al decir que están excluidas, esto no es una interpretación que pueda hacer una historiadora, que pueda hacer yo en este momento. Es un hecho además que solo tenéis que ir a leer los textos y se puede ver. Como sabéis, luego, eso os lo he puesto un párrafo en los textos que os he dado, hay un texto de Rousseau donde dice claramente: para Rousseau la mujer es inferior físicamente, intelectualmente, moralmente y socialmente. Él va a decir, una mujer, aunque estudie, no puede, por ejemplo, ser jueza, porque no tiene un pensamiento moral adecuado para poder juzgar, porque la mujer es solo emoción y sentimiento. Bien, como os decía, primer momento en que las mujeres se asocian, empiezan a proliferar, a partir de Francia, los clubes de mujeres. Pero a partir de 1794, con toda esta animación que se estaba produciendo, este debate, como sabéis, viene después de un periodo revolucionario, ya sabéis que siempre sigue un periodo contrarrevolucionario, y en el tema feminista se ve muy claro, tal vez es de lo más claro, siempre que hay un momento de avance en los derechos de las mujeres, siempre hay una virulenta reacción misógina en contra. Luego ya en el debate veremos si eso es lo que está ocurriendo ahora. Son momentos, por ejemplo, 1794, se prohíbe expresamente la presencia de mujeres en la actividad política. 1804, el Código Civil Napoleónico, plasmación legal de la desigualdad. Aquí ya estamos hablando de una desigualdad formal, una falta de igualdad formal. Bien, muchas veces, antes de este tipo de leyes donde se excluye a las mujeres, no es que antes las mujeres estuvieran incluidas, sino que a veces no se había legislado porque es que no cabía, a nadie le cabía en la cabeza que las mujeres siquiera pudieran ejercer ese derecho, porque a partir del antiguo régimen para atrás, las mujeres, digamos, formaban parte del utillaje, de los semovientes, es decir, el hombre tenía casas, bienes, animales, esclavos y mujeres, y todo eso entraba en un paquete, o sea que ni siquiera se planteaba el derecho. Es a partir del momento de la Ilustración donde sí se habla de que tenemos esos derechos cuando ya es necesario legislar, y esto se va a hacer a lo largo de todo el siglo XIX. En el siglo XIX se va a legislar prohibiendo expresamente a las mujeres una serie de actividades. Si bien en algún momento no decía el papel que las mujeres no pudiesen estudiar porque nadie imaginaba que pudiesen querer hacerlo, a partir de aquí sí se va a tener que hacer unas leyes que prohíban expresamente a la mujer el acceso a la educación, sobre todo a la educación superior. Bien, tengo que dar un salto y me voy a ir al siglo XIX, donde la larga ola feminista, que se suele identificar con el movimiento sufragista, lógicamente, porque fue un movimiento muy poderoso, poderosísimo, que ocupó, imaginemos, fijaros en esas fechas, 1848 a 1928. Es decir, la lucha de las mujeres por conseguir los derechos civiles y políticos, como era votar, les va a llevar a las mujeres que están organizadas 70 años de lucha, por ejemplo en Inglaterra. En Norteamérica más o menos lo mismo. Aquí, para hablar un poco de qué fue el sufragismo muy brevemente, me voy a centrar un poquito en el británico, y por supuesto hay muchísimos más, con sus líderes, con sus debates, con sus peculiaridades, pero como no se puede abarcar todos, pongo el ejemplo del sufragismo británico porque fue especialmente potente, fue un caso en el que se puede estudiar muy bien la heterogeneidad tan grande que hay dentro de ese movimiento, y tiene unas peculiaridades muy interesantes para cualquiera que le interese estudiar qué son los movimientos sociales y por qué se dan en un lugar determinado, en un momento determinado y no en otro. Bien, efectivamente, estáis viendo que con todo este recorrido, las personas que lo han estudiado, que escriben sobre ello, lo que hacen es contribuir a crear una épica
de la genealogía feminista. ¿Por qué? El movimiento obrero tiene su épica, tiene su cine, su literatura, sus tratados de historia magníficos donde podemos comprender todo lo que ocurrió. El feminismo no, por eso ya en las últimas décadas las estudiosas y estudiosos del feminismo desde una perspectiva de género están reconstruyendo toda la historia para saber qué es lo que pasó ahí y visibilizar los movimientos de mujeres. ¿Cuáles son los antecedentes del movimiento feminista del siglo XIX? Por supuesto, la Revolución Francesa y toda la lucha de mujeres como Olympia de Gouges, como Mary Wollstonecraft, por la igualdad y por ser consideradas ciudadanas. Y hay otro antecedente interesante, ya que ocupaba ya desde principios del XIX, que fue el movimiento abolicionista de la esclavitud. ¿De acuerdo? Muchas de las mujeres sufragistas eran mujeres que ya habían luchado en otro movimiento anterior, que era este movimiento antirracista. Y venían de una experiencia de los años 20, 30, 40 del 19, de esta lucha tan dura que fue la de conseguir la abolición de las esclavitud. Por cierto, las mujeres norteamericanas, bueno, pues empezaron en el sufragismo antes que en Europa, ya en los años 40, ¿no? Y ellas habían vivido lo que yo llamo la segunda gran estafa, que es que después de luchar ellas con una entrega impresionante por la igualdad de raza, antes consiguieron el voto los hombres negros que las mujeres, ¿no? Quiero decir, los hombres lo consiguieron todos, de distintas clases y razas, antes que lo consiguieran las mujeres. Incluso las personas a las que ellas ayudaron no quisieron participar después en la campaña sufragista por el derecho al voto. O sea que de alguna manera se vieron que no había habido esa reciprocidad, se sintieron bastante estampadas. Bien, yo siempre, bueno, yo como decías, el año pasado publiqué un libro sobre Sylvia Pankhurst, donde lo que trato es el sufragismo inglés, ¿no? Y lo más interesante, bueno, aparte de encontrarme que no hay casi nada escrito sobre esto, lo cual me pareció increíble, es que siempre pensamos que el sufragismo lo que fue es una lucha por el voto, punto. Bueno, la lucha por el voto efectivamente era el eslogan, era el leitmotiv, pero detrás de esa lucha por el voto se esconden reivindicaciones de mucho tipo y de distinta naturaleza. Todos los derechos civiles, derechos económicos. Como sabéis, en el siglo XIX las mujeres no eran dueñas de sus bienes. La mujer soltera tenía algo más de derechos sobre los bienes, pero al casarse entraba en un estado de muerte civil, de manera que estaba representada por el marido y por lo tanto todo lo que tuviera no le pertenecía. No sé si habéis visto la película Sufragista, pero ahí se ve muy bien como incluso mujeres de clase media no son dueñas de su dinero en ningún momento y por lo tanto no son autónomas ni tienen libertad de decisión. Derechos laborales. También en la película se ve muy bien cómo las mujeres trabajadoras, además de ser explotadas como trabajadoras en todo lo que es las fábricas de la revolución industrial, son explotadas además como mujeres. Ganan menos que sus compañeros hombres, se las prohíbe expresamente el acceso al trabajo obrero cualificado, esto es muy importante. Las mujeres van a ver que hay pactos interclasistas entre empresarios y líderes sindicales y lo van a denunciar. Y bueno, y lo que ocurre es que a veces se dice, bueno, no, a la mujer no le han dejado trabajar. Bueno, la mujer siempre le han permitido trabajar en el trabajo del campo y en el trabajo proletario. Donde se le ha prohibido expresamente y se le ha vetado a la mujer trabajar es en el trabajo profesional, en el trabajo cualificado que permite ser autónoma económicamente y ocupar un puesto de prestigio. A eso es a lo que se le ha vetado el acceso a la mujer. O sea que luego aquí podéis ver cómo se desmonta el discurso ese de la fuerza física, ¿no? Es que precisamente los trabajos que exigían fuerza física, las mujeres los han hecho toda la vida. Donde se las ha prohibido entrar ha sido en aquellos donde no se necesita ninguna fuerza física que ellos sepan. Bien, la lucha por la educación igualitaria fue una constante también del feminismo del XIX.
porque además ellas estaban convencidas de que esa era la puerta, que una vez las mujeres adquiriesen esa educación que se las negaba, pues ya se abrirían todas las demás puertas, ¿no? Entonces lucharon muchísimo por la educación. Pensad que las universidades más prestigiosas de Europa, pues bueno, fueron abriéndose a las mujeres a finales del 19, otras antes de la Primera Guerra Mundial, otras después de la Segunda Guerra Mundial. Además fue muy curioso, ¿no? Porque las primeras mujeres que acceden a la universidad lo hacen pues porque tienen familiares que es gente abierta, que es gente que quiere que estudien, entonces empiezan a ir a la universidad de oyentes. Al principio no las dejan, pero luego se va permitiendo. Después ellas quieren estudiar y hacer los exámenes, y eso no se permite, pero se les va dejando, porque total, como de forma natural son inferiores, que perdemos por dejarlas si no van a poder. Pero bueno, luego resulta que aprueban las asignaturas, aprueban los exámenes, sacan buenas notas, y claro, llega el momento que terminan las carreras y las universidades lo que se niegan es a darles el título. Entonces, nos encontramos mujeres que se pasan la vida estudiando carreras, pero nunca les dan un título que les permita ejercer. O sea, digamos que les dan un título diciendo que han estudiado, pero eso no les permite ejercer la profesión. Bueno, con esto os pongo este ejemplo para que veáis que son barreras que poco a poco las mujeres con su lucha pues fueron venciendo. Las mujeres y algunos hombres, porque cierto es que hubo hombres también sufragistas, una minoría, pero que apoyaron esta lucha. Y luego algo de lo que no se habla mucho es que en el 19, y esto es un antecedente muy claro del feminismo de los años 60 y 70 del siglo XX, también criticaron todo lo que pasaba en la esfera privada. Las sufragistas van a denunciar la doble jornada, no lo llamaban así, pero decían, bueno, pues la mujer obrera está trabajando 14 horas, viene a casa y tiene otra jornada de trabajo que no le pagan. Luego, van a criticar lo que fue instituciones patriarcales como el matrimonio o el mercado prostitucional, ¿no? Y van a ser muy críticas con la doble moral sexual. Ellas tienen muchísimos textos, esto es muy interesante, puedes leer los textos de las mujeres del 19 denunciando esa doble moral sexual. Al hombre se le juzga como persona y a la mujer se le juzga como cuerpo. Esto es muy importante. La institución matrimonial, no sé si sabéis, que era literalmente de esclavitud, es decir, la mujer era una posesión nada más, o sea, la mujer no podía decidir, estaba obligada a tener relaciones sexuales, le gustara o no, si era maltratada no tenía ninguna forma de defenderse porque se consideraba que era un derecho del hombre, etcétera, etcétera. No tenía patria potestad sobre los hijos, es decir, cuando una mujer se quedaba viuda, pues bueno, si el marido había tenido a bien dejarle la custodia, pues la tenía, pero si no, pues se lo quitaban porque ellas no tenían ahí ningún derecho. Bien, estas son algunas fotos del sufragismo. Arriba podéis ver a una sufragista, Sylvia Pankhurst, pues en Trafalgar Square, arengando. Deciros que el movimiento fue un movimiento social de masas. Esto quiero recalcarlo porque no es lo que han dicho los historiadores masculinos. Se han dedicado a decir que era una reunión de señoras que se aburrían y después de tomar el té pues protestaban un poco. Una manifestación de 500.000 mujeres en Hyde Park, hoy en día, ¿os parecería que eso es un movimiento social de masas? 500.000 mujeres. Sí. Hoy día. Bueno, pues en 1908 había 500.000 mujeres movilizándose cualquier domingo en los parques de Londres. Eso no es un movimiento social de masas. En un momento que además pensad que el mero hecho de que una mujer hablase en público, es decir, ocupase el espacio público para hablar, era una transgresión extrema, que no se podía ni siquiera comprender. De hecho, es muy interesante, si veis toda la prensa, todos los escritos que había contra las sufragistas, se decía que padecían una enfermedad, que eran histéricas, que eran enfermas. Se llegó a decir, y esto tiene mucha culpa también todo el estamento médico, la psicología, la psiquiatría, decía que eran formas intersexuales que había que estudiar, porque no eran verdaderamente ni mujeres ni hombres. Entonces, la energía se había desplazado del útero, que es donde tiene que estar, al cerebro, y eso producía una descompensación hormonal. Bueno, estos textos es lo más normal de esa época. Bueno, pues contra todo esto tenían ellas que luchar.
Bien, deciros que cuando ellas hablaban en público llevaban siempre un servicio de seguridad impresionante, porque la violencia masculina hacia estas mujeres es algo que hoy, visto desde hoy, dices, bueno, pues si lo único que hacían es salir ahí y decir que querían tener los mismos derechos, ¿no? Me refiero a violencia física, verbal, sexual, de todo tipo, o sea, era un intento de denigración permanente y constante. Unas mujeres que debemos realmente pensar que todo lo que tenemos se lo debemos a todas estas mujeres que no pararon de luchar durante los 2 siglos que nos han precedido, ¿no? Abajo tenéis a Emmeline Pankhurst, considerada una peligrosa terrorista, detenida por la policía. Emmeline Pankhurst fue una de las líderes, ya sabéis, más carismáticas del sufragismo inglés. Y bueno, os he puesto algunos de los carteles porque que sepáis que desplegaron un aparato de propaganda, de presencia, hicieron una política de la presencia en las calles permanente. Bien, os he puesto unas viñetas porque creo que es muy interesante para el debate y la reflexión sobre lo que también ocurre hoy en día. Tenéis muchas en internet, yo os animo a que buceéis porque es muy interesante. Así es como veía la prensa de la época las sufragistas. Arriba veis, dice, una procesión de sufragistas. Por supuesto, son todas feísimas y horrorosas, porque como se sabe, las feministas reclamamos la igualdad de derechos porque somos feas y amargadas. Y como no tenemos un hombre que nos satisfaga, pues nos dedicamos a ir por la calle haciendo estas cosas. Quiero decir, esto es hace 100 años. Entonces, pero fijaros sobre todo en el cartel que llega. Es aquí donde quiero ir. El cartel dice, abajo los hombres, arriba las mujeres. Tomemos nota. Eso tiene que ver con lo que comentaba Enrique al principio. Machismo, feminismo, igualdad en el medio. Es lo mismo que las decían a ellas, ¿os dais cuenta? Ellas pedían, queremos votar igual que los hombres, queremos tener derecho de ciudadanía igual que los hombres, queremos igual trabajo, o sea, igual salario por igual trabajo. Y ante eso, en vez de escuchar lo que decían, los periódicos decían, lo que quieren es acabar con los hombres para ponerse ellas en el lugar de quien domina, de quien oprime. Parece ser que cuesta mucho comprender un mundo en el que no hay dominantes y dominados, sino que hay personas que se relacionan en igualdad. Esto parece que cuesta bastante. Bueno, fijaros la otra. Este era un temor de todos los políticos, la prensa sufragista. Era que se iba a dar la vuelta a la tortilla y que iban a destruir la familia y los hogares. Se decía, las sufragistas acabarán con la familia. Y veis que lo que pasa, ¿no? Que el hombre está cuidando a los niños y dice, bueno, el hogar de la sufragista no sabe lo que quiere, pero lo conseguirá. Entonces se supone que es una tarea mala y desagradable y poco valorada y el hombre, el marido de la sufragista, el pobre, pues está esclavizado ahí. Bueno, esto es muy interesante, el sufragismo, a mí me encanta, pero tengo que seguir. Damos otro salto al siglo XX, a lo que se ha llamado la segunda ola. Bueno, hay varias clasificaciones, yo he utilizado esta, pero hay otra, la de Amelia Valcárcel, que considera que esto es la tercera, pero bueno, eso ya lo podemos comentar después. Bueno, el gran eslogan del feminismo de los años 60 y 70 del siglo XX va a ser lo personal es político. Vamos a ver por qué. Después de que en los años 20 en muchos de los países en Europa también, y después de la Segunda Guerra Mundial también, se consigue el derecho al voto y una serie de derechos, las mujeres entran en el mercado laboral, pero eso no quiere decir que entren en igualdad, ¿de acuerdo? Se ha llamado una época de latencia, el periodo de entreguerras, que como digo, siempre están ocurriendo cosas, pero no es este boom sufragista. En los años 20 hay mucho que analizar, porque ahí hay una ola antisufragista muy fuerte. Y también tuvo mucho que ver la psicología, la medicina y toda la producción cultural. Pero dejando un poco eso atrás, va a haber un nuevo boom, porque las mujeres, nuevamente, las han dicho que ya han conseguido el voto, que ya pueden trabajar, que ya las pagan por su trabajo y que ya está todo logrado. Pero las mujeres van a ver que no está todo
no está todo hecho porque en la esfera personal y doméstica, lejos de ser el lugar idílico que pintaban, pues es un lugar donde se da la violencia, donde se da la explotación, donde se da la desigualdad. Y ellas van a tratar de todo esto, de lo que pasa en la esfera privada, van a tratar de redefinir qué es la sexualidad de las mujeres, la violencia, sobre todo la violencia sexual, es un tema que se va a tratar mucho, y sobre todo el derecho de las mujeres sobre su propia vida, su propio cuerpo, el derecho de las mujeres a una maternidad libre. Esto ya lo habían tratado en el 19 las sufragistas, lo que pasa es que con más cautela, porque la represión era muy fuerte, pero ya estaba ahí, ¿no? Pero aquí se va a tratar de una manera absolutamente para afuera, fuera de los círculos de debate, en la calle, en todos los ámbitos. Y va a haber un descontento muy grande de las mujeres feministas con las organizaciones progresistas, los movimientos sociales, los movimientos de liberación, de solidaridad, que es todo este boom de los años 60, un boom político, surge una nueva izquierda que va a ser liberadora en todos los ámbitos, y dentro de todo este enorme hervidero, bueno, pues el movimiento feminista va a entrar en un debate para crear un movimiento autónomo. ¿Por qué? Porque se va a volver a repetir algo que se dio en el siglo XIX y que se dio en la Ilustración, que las organizaciones políticas no van a incluir las reivindicaciones feministas en las agendas de sus partidos y sus movimientos, que es uno de los grandes debates que dura hasta nuestros días. Ahí os he puesto foto de dos mujeres increíbles. A la izquierda Kate Millett, que os he puesto en la bibliografía su libro Política Sexual. Es un libro que hay que leer, fue un punto de inflexión en el feminismo. Ella este libro lo hizo sobre su tesis doctoral y ella se dedica a identificar qué es el patriarcado y cómo todo lo que nos rodea, es decir, las leyes, la religión, la academia, la cultura, es patriarcal y es androcéntrica, términos que veremos un poquito después. Angela Davis, una luchadora que además comunista, antirracista, feminista. Bien, los antecedentes, algunos de los antecedentes de la segunda ola muy importante son indiscutiblemente Simone de Beauvoir, que hay que leer, que claro, en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, pues en medio de ese momento tan terrible en que se están cuestionando muchas cosas, ella escribe El Segundo Sexo, que como sabéis fue un libro que levantó muchísima polémica y es un libro fundamental. Y Betty Friedan, en Estados Unidos, que luego ella un poco se la ha asociado a lo que se ha llamado el feminismo liberal, que escribió La mística de la feminidad. Y ella también va a hablar de ese mundo en los años 50 en Estados Unidos en el que no ocurre nada, que todo está bien, que la vida de las mujeres es estupenda. Entonces lo que va a decir es que nos están vendiendo Disneylandia y que las mujeres pues están muy mal, que se les dice que solo sirven para las tareas domésticas y que no tienen una vida propia, sino que solamente viven para otros y las vidas de otros y otras. Bueno, ¿qué quiero decir? Que libros como estos ponen en marcha todo un debate, todos unos grupos de discusión, de concienciación entre las mujeres que expresa todo ese malestar, digamos, que estaba ahí latente, en que las mujeres se sienten que no son dueñas para nada de sus vidas y que, por supuesto, existe el patriarcado. Como Kate Millett dirá, el patriarcado es el sistema de dominación más universal, sistemático y longevo que existe. Fundamental. Bien. Pues crítica al patriarcado. Hasta ese momento, bueno, era una categoría que, bueno, se podía utilizar en la antropología para estudiar, como sabéis, las sociedades primitivas, pero no iba a tener el enfoque que se le da aquí desde la perspectiva, claro, absolutamente de denunciar el sexismo que hay ahí. Es decir, igual que reconocemos que existe un sistema capitalista, un sistema económico, pues existe un sistema patriarcal, en el que hay opresores y oprimidos, y que se reproduce a través de unos mecanismos culturales, económicos, legislativos, religiosos, etc. El eslogan:
la autonomía del movimiento. Bueno, y decir que hay tal riqueza en estos 20 años a partir de lo que son los años 60 y 70, que es increíble. O sea, realmente entra en las universidades el feminismo y se va a diversificar en muchísimas corrientes feministas, ¿de acuerdo? Se habla, a mí no me gusta hacer compartimentos tan estancos, porque luego vemos que, bueno, unas se movían entre unos y otros, o se cogían unos conceptos de una corriente y otros de otra, que es un poco nuestro legado, lo que ha llegado hasta ahora. Pues se habla de feminismo liberal, se habla de feminismo radical, como una reacción que dice que hay que ir al fondo de las cosas. Ya sabéis que radical no significa extremista, como quieren decir, sino ir al fondo, a la raíz. Entonces, las feministas radicales, ¿quiénes son? Las que se van a centrar en estudiar cuál es el origen de la opresión. Es decir, cuáles son las raíces, cuáles son los mecanismos que a todos los niveles, lo van a estudiar también desde el psicoanálisis, hace que se reproduzca siempre este sistema de dominación. Ellas van a decir, en las etapas precapitalistas, el feudalismo, en el capitalismo, incluso en sociedades más cercanas al socialismo, el patriarcado sigue funcionando, porque es un sistema que se adapta a cualquier forma de gobierno, a cualquier cultura, a cualquier etnia. Y luego está toda la gran corriente del feminismo socialista y marxista, que en estos años dio un debate teórico muy rico sobre las relaciones entre capitalismo y patriarcado. Son cosas diferentes, van juntas, se retroalimentan y bueno, es todo un debate muy interesante. En la bibliografía os he puesto un poco, desde los comienzos hasta ahora, un poquito de cada cosa, digamos, os he puesto para ir. Bien, y ya vamos a ir dejándolo porque llegamos un poco a lo que es la tercera ola, heterogeneidad y globalización. Digo, bueno, hay un punto clave que es los años 80, cuando viene la expansión de todo lo que es el modelo neoliberal, en cuanto a lo económico y lo ideológico, todo lo que es la expansión, la globalización, y a partir de ahí esto va a cambiar totalmente, bueno, pues las relaciones internacionales, bueno, la forma de concebir muchas cosas hasta ahora. Bien. Ahí hay un punto importante, que fue la conferencia de Beijing, que habéis escuchado en el año 95, que a mí me parece un ejemplo muy interesante de pacto entre mujeres, que yo a veces comparo con lo que fue el sufragismo. En el sufragismo no era una sola organización, fue un movimiento, un pacto entre mujeres para lograr derechos, en el que confluyeron mujeres de distintas ideologías, clases sociales, procedencias culturales, religiosas, de todo tipo. O sea, eran muy diversas, ¿no? Pues imaginaros la diversidad que había en Beijing, de países, culturas, gente que está por lo institucional, gente que es antiinstitucional, en fin, toda la gama, variedad, etc. Bien, y a partir de aquí, con todo el bagaje que tenemos, vemos que se van a plantear pues, muchas temáticas nuevas, como por ejemplo las políticas de igualdad, o sea, cómo, digamos, presionar a los estados para que apliquen políticas de igualdad con una perspectiva de género. Se va a hacer esa distinción entre igualdad formal e igualdad real. Se va a hablar de democracias paritarias, porque un gran tema de debate es que las mujeres tienen que estar en los lugares donde se toman las decisiones. ¿Y eso cómo se consigue? Luego, bueno, pues cómo se reproduce la desigualdad en lo público y en lo privado. Bueno, decir simplemente que, visto un poco este recorrido, ahora vamos a pasar a ver un poquito esos conceptos básicos que yo creo que son fundamentales, sobre todo de cara a ponencias más especializadas que vais a tener. Es decir, cuando se habla de violencia, cuando se habla del lenguaje, de la violencia simbólica, de qué ocurre en los medios de comunicación, si nos discriminan, si no, hay que partir de unos conceptos básicos, porque si no, de verdad que es muy difícil entender lo que pasa. Yo os voy a decir una cosa, bueno, hace años cuando empecé a estudiar todo esto me parecía un mare magnum, y bueno, deciros que merece la pena ir estudiando, porque yo diría que es de esas cosas que se abren, ¿no? Se abre un horizonte que de repente ilumina cosas que antes eran muy confusas, y yo creo que merece la pena.
Bien, pues ya sabéis cuáles son los debates actuales del feminismo, que son siempre todo lo anterior más alguna cosa que se va añadiendo, pero es curioso que ese todo lo anterior parece que nunca se cierra, de alguna manera. Es decir, bueno, en nuestras sociedades tenemos derecho al voto, pero en muchas todavía no lo tienen. O sea, es decir, que es un camino en el que yo creo que es fundamental ese diálogo presente-pasado, saber de dónde venimos, ¿no? Y qué es lo que hicieron todas estas mujeres. Bien. Lo que ha permitido la globalización también es que haya toda esta pluralidad de redes, asociaciones, movimientos, está muy interconectado ahora. Es decir, tú vas a cualquier foro y sabes qué están haciendo las mujeres pues, en otros continentes, hay un flujo y un intercambio de ideas que yo pienso que es muy enriquecedor. Tal vez antes pues, todo era más eurocéntrico, entonces bueno. Y lo que ha habido en el debate teórico ha sido todo un desarrollo de corrientes, que por supuesto no puedo entrar ahora. Bueno, pues ya habéis oído hablar del feminismo de la igualdad, de la diferencia, pues todo lo que son los feminismos postcoloniales, culturales, ya más recientemente lo queer, el ecofeminismo, que está aportando para mí temas muy interesantes, y también, se me olvidaba, todo el desarrollo que hay, y además en España tenemos teóricas muy buenas en la economía feminista. Es decir, cómo se está cuestionando toda la economía clásica, desde la más conservadora hasta la marxista, se está cuestionando que es bueno, que no se ha incluido a las mujeres en ningún tipo de indicador, ¿no? Entonces ellas están un poco viendo cómo darle la vuelta a eso y qué cambios se pueden hacer aquí. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer, bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Seguro que fatal. Ah, no, son bien. Vamos bien. Bueno, voy a dejar un poco el PowerPoint para que no nos quedemos ahí todos. Entonces vamos a un poco comentar ahora algunos de estos conceptos y si nos diese tiempo a ver un poquito algún texto. Entonces me voy a bajar un poco aquí con vosotras y vosotros y os voy a comentar lo que vamos. Bueno, no sé cómo funciona el micrófono. Bueno, no sé si me escucháis bien, sin micrófono, regular. Bueno, yo pienso que sí, porque lo voy a poner. Bueno, antes de pasar a los conceptos, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Ya sé que es demasiada información así de golpe, porque claro, lo ideal sería poder coger cada etapa, cada momento y desgranarlo, ¿no? Y coger las autoras y ver el debate, las contradicciones, bueno, porque la verdad es que realmente es interesantísimo, ¿no? Pero bueno, no es posible. No sé si tenéis alguna pregunta sobre la parte histórica, lo que hemos visto desde pasar a otras cosas. No sé si comentaste o no comentaste nada del feminismo liberal. Sí que comentaste el feminismo radical o el feminismo marxista, pero si quieres entrar en un detalle o algo sobre el feminismo liberal. Bueno, sí. Brevemente. Bueno, vamos a ver. Bueno, el feminismo liberal va a venir de la tradición del 19 también. Pensar que dentro del sufragismo, el sufragismo se nutrió de distintas corrientes del 19, de tradiciones de reforma social, que muchas veces eran personas del ala más radical del liberalismo, también del socialismo, ¿de acuerdo? De la
Revolución Industrial del 19, pues dentro de esa tradición liberal pues van a tener en sus filas a todas esas mujeres que van a denunciar esa discriminación de sexo, esa situación. Las líderes del sufragismo, se ha dicho, el sufragismo es de clase media, pero las líderes sí eran de clase media, porque eran las mujeres que tenían acceso a la educación, lógicamente, eran las que habían podido estudiar, leer, y bueno, pues habían puesto en marcha esas organizaciones, ¿no? Pero hubo también muchas mujeres que estaban en el movimiento obrero, que estaban en grupos de izquierda, que también participaron en el sufragismo, de hecho eran una parte importante. Pues un poco tomando esa tradición de lo que fue ese, digamos, liberalismo, claro que nada tiene que ver con lo de hoy en día. Hoy diríamos que tenía un rostro muy humano, entre comillas, comparado con lo que hemos visto después con el neoliberalismo. Me refiero, por ejemplo, personas como John Stuart Mill, que es un economista liberal, también era filósofo. Y si alguien lo ha estudiado, supongo que nos habrán contado que era un filósofo feminista. Obviamente. Entonces, John Stuart Mill tiene uno de los textos más importantes del siglo XIX, que es La sujeción de las mujeres, os lo he puesto aquí, que lo escribió con su compañera Harriet Taylor, que fue como uno de los textos fundamentales del feminismo del XIX. Bien, ¿qué ocurre? Pues que va a desmontar toda esa desigualdad y va a decir, bueno, pues la mujer tiene estos derechos en la esfera pública y estos derechos en la esfera privada. Bueno, pues un poco esa es la tradición liberal. En el siglo XX, ¿qué ocurre? Que ya tenemos a nuestras espaldas esa tradición liberal y luego toda la tradición socialista, marxista, anarquista, comunista. Bueno, pues los años 60 pensad que con este boom de todo lo que es la izquierda y los movimientos de liberación, pues va a surgir un cuestionamiento a todo lo que es el liberalismo, tanto económico, filosófico y todo, ¿no? Y también, ¿qué ocurre? Que feministas como Betty Friedan, que se la considera un poco como la fundadora del que se ha llamado el feminismo liberal, ella que va a reivindicar lo que hoy llamaríamos políticas de igualdad. Ella va a hablar de que tiene que haber igualdad de oportunidades, ella forma la organización NAO, que es muy poderosa, tiene que haber igualdad de oportunidades, las mujeres tienen que estar representadas, pero, ¿qué ocurre? Que todo esto a todo el mundo le parece muy bien, pero las personas, las mujeres que además militan en la izquierda van a decir, bueno, sí, eso está muy bien, pero eso no es suficiente. Una cosa es que diga la ley que tenemos igualdad de oportunidades, pero luego hay una desigualdad de clase y luego además el patriarcado está reproduciendo la desigualdad y no es suficiente con que se diga tenéis derecho a estudiar cualquier carrera, podéis ejercer cualquier profesión. Entonces, de alguna manera dicen sí, todo lo que esa crítica está bien, pero eso no nos llega para nada. O tal vez sirve para esas mujeres que por estar en la clase media no tienen ningún obstáculo para la movilidad social. Entonces las radicales también le van a decir a las liberales, bueno, pero es que no habéis ido al fondo de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue reproduciendo la discriminación? Y lo estudiamos desde la antropología, el psicoanálisis, un poco desde todas las disciplinas. Entonces un poco, digamos, y el feminismo socialista y marxista de la segunda ola retoma el socialismo y el marxismo del 19 para hacer su propia crítica. Es decir, las socialistas marxistas de la segunda ola van a decir sí, nosotros hemos leído a Engels, conocemos toda la tradición del 19, pero el marxismo tampoco ha abordado todos los problemas que tenemos las mujeres. Y por eso se hace necesario no solo estudiar el sistema capitalista de dominación, sino estudiar el patriarcado y ver cómo interactúa. Y eso es un poco lo que ocurre. Lo que pasa es que, por ejemplo, luego las mujeres de tradición socialista marxista han recogido muchísimos conceptos que vienen del feminismo radical. Porque tampoco es correcto a veces decir, no, yo solo soy socialista marxista. Bueno, pero tú sabes lo que es el patriarcado, sabes lo que es el androcentrismo, sabes lo que es una serie de conceptos que vienen de otra corriente. O sea que luego tampoco son como cajones, no tan. Pero bueno. Y tiene mucho luego que ver con las políticas de alianzas de los movimientos de mujeres con lo que las rodea en cada momento, con partidos políticos, con el movimiento pues,
antirracista, anticolonialista. Entonces ahí, como sabéis, es todo lo que se ha llamado interseccionalidad, pues ahí, bueno, se cruzan muchos ejes de dominación y explotación. Y un poco ahí, pues todo eso interactúa y se produce una serie de debates, pues tremendamente, pues ahí se está. Bien, vamos a ver. Yo quería coger, ¿os veis que dice glosario conceptos básicos? Bueno, pues vamos a coger un poquito, bueno, vamos a empezar con el feminismo, así, sin más. Bueno, una cosa que a veces me preguntan mucho es que por qué en vez de decir feminismo no decimos humanismo. Pero al fin y al cabo, el feminismo es una forma de humanismo. Es cierto, es una forma de humanismo, es totalmente cierto. Pero el problema es que toda la tradición, desde las utopías de la Edad Media hasta nuestros días, las tradiciones humanistas que han imaginado esa sociedad igualitaria, las utopías humanistas, no han incluido a las mujeres. ¿Os dais cuenta? Por eso no basta con que digamos humanismo, porque ese humanismo nos lleva a una confusión. Creemos que las mujeres están en el paquete, pero es que no lo están. Y de ahí viene, el término feminismo es a partir de, sobre todo de finales del 19, cuando se empieza a utilizar, ¿no? Pero precisamente por eso, porque ya hay una reflexión de todo desde el 18, el 19, de decir, bueno, aquí cada vez que hay ciudadanía, utopía humanista, empezamos a ver, las mujeres no aparecemos por ningún sitio. Se dice seres humanos, pero ahí no está. Es decir, lo que van a decir el feminismo, no. Ser humano y hombre, varón, es la misma cosa. No debería serlo, ¿no? Pero se está utilizando, cuando a mí me hablan de derechos humanos, hasta cierto punto de la historia me hablan de derechos de los hombres exclusivamente. Entonces, claro, si tú dices los derechos humanos en el siglo tal, eso es un error, porque las mujeres no estaban incluidas. Entonces, es importante saber de qué estamos hablando y a partir de qué momento sí están incluidas. A lo mejor a partir de la Declaración de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, tal vez sí estemos incluidas. Que por cierto, esa declaración se iba a haber llamado de los derechos del hombre, pero fue Eleanor Roosevelt la que luchó para que no fuese así. Porque dijo, otra vez como en la Revolución Francesa, vamos a poner hombre cuando... ¿no? Bien. Bueno, pues vamos allá. A mí me gustaría un poco, por hacerlo así más operativo, si os parece, que alguien que fuera leyendo. ¿Podríais leer a alguien el primer trozo donde dice feminismo? En voz alta. No estoy hablando yo, Feminismo, según María Moliner, sería la doctrina que considera justa la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, movimiento encaminado a conseguir la igualdad. Según la RAE, la ideología que define que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres y movimiento que se apoya en el feminismo. Vale, fijaros en esto. Bueno, ¿la RAE es sospechosa de feminista? No, más bien de todo lo contrario. Creo que es terrible, lo de la RAE es terrible. Es decir, la RAE está diciendo esto que veis aquí. Esto no lo digo yo, ni las asociaciones feministas de León, es decir, lo dice la RAE. Ideología, es decir, cuerpo de ideas que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Y el movimiento, consecuentemente, que se apoya en estas ideas. ¿Vale? Bien, hombre, lógicamente tampoco van a desarrollar más, ¿no? Eso ya corresponde a otra cosa. Pero yo creo que lo he puesto como cosa interesante por decir, bueno, ¿cómo es posible que se siga manteniendo esta idea cuando hasta la propia RAE lo define así, ¿no? Pero bueno, es interesante. Y después os he puesto algunas definiciones, que por supuesto hay muchísimas más, que cada autora hace las suyas, pero bueno, por ver un poco, por ir desarrollando. Por ejemplo, la de Victoria Sau. Ya sabéis que os he puesto en la bibliografía, ya tiene un diccionario ideológico de feminismo, que bueno, viene bastante bien pues, para esas cosas de aclarar conceptos. La aclaración de conceptos es fundamental,
Celia Moros tiene una frase que dice: conceptualizar bien es politizar bien. Si no tenemos los conceptos claros, ¿cómo vamos a llevar eso luego a la práctica política? Pues es muy importante. ¿Me lee alguien esa definición? ¿Tú misma, a otra persona? El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que ha sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad